Ok, continuando con la revisión, viene el apartado 2.4, que son niveles y dimensiones narrativos. Esta parte es digámoslo así, la medular del análisis, ya muy meramente análisis narratológico, porque aquí reviso los niveles en que está conformado el cuento. Inicio argumentando que la semana escarlata tiene una estructura llamada puesta en abismo y recurro a Elena Beristain de su diccionario que la define como desarrollo de una acción dentro de los límites de otra acción. Ok, ¿qué significa esto? Recuerdan que todo narrador se dirige a un narratario sobre algo, sobre una historia. Ok, entonces el narrador de la Semana Escarlata es un narrador diegético que se dirige a un narratario que le cuenta la historia de los asesinatos, de la investigación de Galisteo, de los sueños de Galisteo, cómo los sueños se realizan o tienen sus consecuencias en la realidad del mismo cuento, ¿no? Entonces, el relato en abismo significa un relato dentro de otro relato y otro relato sucesivamente. Pueden aparecer muchos, pero generalmente son dos. Esto da la sensación de la estructura en abismo, puesta en abismo. Esta estrategia ha sido utilizada durante mucho tiempo. No es innovadora, pero la retoma Tario porque recurre a la tradición fantástica para sostener que su cuento es fantástico, ¿no? Y a inicio el análisis. Menciono que hay dos niveles narrativos, uno establecido por el narrador diegético y otro que es el metadiegético establecido por Rómulo Pimentel. ¿Por qué Rómulo Pimentel instaura una metadiégesis? Porque en su carta, que constituye un relato, porque tiene un narrador diferente al heterodiegético, se dirige a otro narratario, en este caso sería Galisteo. Recuerden que el cambio de situación narrativa, para que se dé el cambio de situación narrativa forzosamente, tiene que haber un cambio de narrador, en este caso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, establezco dos niveles. Sin embargo, también establezco eh, aquí está en el esquema, establezco otra dimensión, que es la del sueño de Galisteo. Hacia el final, el heterodiegético se mete a la mente de Galisteo para narrarlos cómo se encuentra hay una confrontación entre estos dos personajes, Rómulo Pimentel y Galisteo, y al final muere Galisteo, ¿no? Esto lo explico en palabras, totalmente, y después lo explico en un esquema. Generalmente se hace esto con un escrito de explicación y posterior viene el esquema. A veces cometemos el error de colocar primero el esquema y después el escrito. Esto no debe ser así porque el esquema solamente tiene la función de reforzar visualmente eh, lo que, lo que se escribió sobre algo, en este caso sobre la estructura del cuento. Eh, Eviten hacer eso, poner primero el esquema y después la explicación. No, primero pongan su explicación escrita, la descripción escrita y después el esquema visual. Esto sirve para reforzar.
de manera general. Aquí establezco, número 1, relato base o primero es aquel que inicia el narrador teoregético hacia un narratario que cuenta toda la historia. 2, relato enmarcado o segundo o metadiegético es el manuscrito. Este manuscrito, como les decía, fue hecho por Rómulo Pimentel y no está dirigido al narratario de acá, sino a Galisteo, al detective. Recuerden que los personajes pueden contar su historia o una historia por oralidad o por escritura. En este caso lo hace por escritura. La tercera parte sería la carta. Esta carta es originada en el mundo de los sueños. Recuerdan que Pimentel le encarga a su sobrina, que ya está muerta, por cierto, ya está muerta, que le escriba la carta en el que le avisa a Galisteo y le confiesa quién es el asesino de todos estos crímenes. Pues esta carta surge en este nivel, en el nivel metadiegético, en la dimensión onírica, pero transgrede y aparece en el relato base o primero. Y último, el sueño Galisteo, que no constituye un metarrelato o una metadiégesis por el simple hecho de que está contado por el narrador teoregético hacia un narratario. Entonces, este es el esquema general del análisis de la estructura. Y posteriormente recurro a ciertas citas de especialistas de lo fantástico que me ayudan a reforzar este esquema. Aquí sostengo, por ejemplo, que Rómulo es un narrador teoregético porque habla de su historia y su función es vocal y actorial. Recuerden que los autodiegéticos o homodiegéticos tienen esta función. Y hasta este es el esquema normal, general más bien, perdón, del cuento.